tenemos aquí en nuestro estudio y es un gusto de recibirlo, Alberto Berardi, que es el gerente de la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos, la CICER. Bueno, Alberto, gracias por venir. ¿Cómo anda usted? Muy No, bienvenido. gracias por invitarme y poder participar e informar realmente de un poco de lo que está sucediendo y qué es lo que venimos pensando con toda esta supuesta innovación que va a haber, que no es para tanto, digamos. Por supuesto. Bueno, ya que estamos en este tema, vamos a hablar sobre esta innovación, ¿no? Que tiene que ver con una costumbre que ya lleva unos 100 años o más, ¿no? Es el tema de la media res, y ahora se está por prohibir esto, ¿no? Que tienen que ser cortes menores. Claro. La verdad sí, el comercio de carne de cierta manera no se ha ido modernizando como otras cuestiones, que es un poco lo que planteamos de la Cámara. No es un cuarteo o un troceo como los que lo quieren hacer, sino que lo que nosotros estamos planteando es modernizar las cuestiones, es ver cómo tratamos. Pero eso se hace entre todos los sectores. Claro. La media res se viene trabajando, la inocuidad que tenemos en los frigoríficos, que tanto el SENASA como algunos organismos provinciales nos vienen exigiendo, después termina en algún tema del reparto, en la cual la inocuidad y dista de eso. Y lo peor de todo es que estamos, se puede decir, acostumbrándonos, ya es forma. Una persona está acarreando en sus hombros 100, 120 y hasta 150 kilos. Ajá. Es inhumano. Sí. Que haya pasado eso hace 100 años, ocurrían cosas peores, eso no estamos. Entonces eso es imposible. Para eso hay una ley que está del Ministerio de Trabajo, Secretaría de Riesgo del Trabajo, que hace 3 años que está en vigencia, en la cual dice que un ser humano no puede cargar de forma asidua más de 25 kilos. Exacto. Por eso, como lo verán, no solamente en la carne, sino que todas las cajas, las bolsas de alimentos, todo lo que sea, son 25 kilos. Bien. Se está adecuando todo al comercio de eso. El resto, lo mismo dice el Ministerio de Trabajo, el resto debe ser por medios mecánicos, por una zorra, por un Clark, por un montón de cuestiones. Eso depende, esa es la realidad. Y acá se entran a confundir cuestiones. Ajá. Se plantea, o tomaron esa resolución del Ministerio, con otras resoluciones que estaban planteando de antes, que inclusive en el año 90 y algo, fue el famoso corte por lo sano, que fue un fracaso total, pero dejó algo bueno. El transporte de las medias reses se hace en camiones refrigerados. Antes no Sí. existía eso. Entonces, lo negativo siempre sacamos algo de positivo realmente. Claro. Y ahora empiezan con este tema del troceo. Y hacen una modificación que en lugar de 25 kilos en 32. Es decir, un sector de la industria en concreto, que es el ABC, lo hace con el SENASA, el Ministerio de Agricultura en aquel entonces y el Ministerio de Trabajo, estas modificaciones. Se realiza un troceo en un frigorífico exportador, en la cual pueden determinar, haciendo malabares, un trozo de 32 kilos, lo más chico. Pero se hace en un frigorífico exportador y es un trozo que se utiliza en el comercio y en la industria exportadora, que no tiene nada que ver con la consumera. Claro. Y obligan a decir, bueno, troceen la carne en pedazos de menores de 32 kilos. El consumo interno, que en una parte, digamos, podemos ir redondeando, un 10% de la carne que sale de los frigoríficos sale en cuartos y en trozos. Pero algunos trozos pesan 47, 50 kilos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cortarlo en dos. Lo estoy destrozando. No trozando, lo estoy destrozando. Le estoy complicando la vida al carnicero. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Se lo dijimos en aquel momento al ministro Domínguez, lo estuvimos trabajando en aquel momento con el ministro Bailo, secretario, ministro acá, y también se lo planteamos a Bailo cuando asumió. Siempre tuvimos la misma postura desde la Cámara. CICER forma parte de FIFRA, que es toda la región centro. También conocemos la parte de Tucumán, conocemos parte de Buenos Aires, las realidades le fuimos planteando. Eso es lo que ocurre, estamos haciendo una cuestión, mezclando una cuestión de riesgo del trabajo con algo comercial. Y realmente hay intereses, llamémosle voy a tratar de ser elegante, en la cual se complique la vida a los frigoríficos consumeros. Así. ¿Por qué? Porque hay una cuestión comercial, digamos, tiene que haber un incremento de la exportación. Bienvenido sea que haya un incremento de la exportación, pero la modernización de las carnes tiene que ser de otra manera, no por una cuestión impuesta, sino que por convencimiento y participación de todos los sectores. Por eso le hemos planteado en su momento al secretario Bailo, que lo acompañamos, y la verdad, lo tenemos que reconocer, ligó este paquete cuando asume la secretaría y tiene que afrontar esta situación conflictiva. Desde ya le digo que desde FIFRA tiene todo nuestro apoyo el secretario Bailo, como todo el sector, pero queremos hacer las cosas bien.
no queremos sobre los 32 kilos, que haya que romperla en menos de 32 kilos, sí lo que supera los 25 kilos, que se lleve por medios mecánicos. No queremos más ese tema de que un ser humano esté cargando 100 kilos en el hombro. Eso no va. Y sí ponernos a trabajar acá realmente en la modernización de la industria, en la adecuación de la industria y en el cumplimiento de las leyes que hay. La Ley Federal de Carne tiene más de 50 años, todavía no se cumple en el país. Y queremos imponer esta resolución, es un parche. Realmente, los problemas del sector de cárnico bovino son delicados, se tiene solución, muchísima solución, pero no se arregla con este parche. Realmente nos tenemos que poner a trabajar todos los sectores. Es una cuestión, ya te digo, se ha mezclado un poco de todo. Por supuesto. ¿Y cuáles serían los próximos pasos? Estas decisiones, imagino que por ahí las toman quizás personas que no están tanto en el tema, quizás tienen un determinado cargo, pero sería quizás interesante, me parece a mí, ¿no?, que se interioricen, se informen con personas que saben, como usted o otros tantos actores también. Claro, sí, lo ideal es eso, justamente, o fue muy sectorizada. La misma resolución, lo digo así abiertamente, carece de validez, porque en esa resolución dice que fueron consultados todos los sectores. Eso fue hace 2 años. Nosotros desde FIFRA todavía estamos esperando la invitación a opinar, porque nunca nos consultaron. Entonces, no podemos convalidar eso y el secretario Bailo lo sabe. En su momento, cuando vinimos acá, también dijimos, como ya tenemos experiencia de qué es lo que ocurre, viene fogoneado fundamentalmente en el Ministerio y desde Buenos Aires, en la cual no conocen la realidad del país, fundamentalmente. Capital Federal, la General Paz divide el resto del país. Entonces, tenemos esa situación, digamos, que es bastante delicada, digamos, para no entrar en terrenos, digamos, legales, realmente. Entonces, por supuesto. Enseguida vamos a entrar con Alberto en un tema que por ahí le preocupa a la gente, que es el tema del precio de la carne, pero antes, Valen, quería consultarle por el tema de, mucha gente nos dice por ahí, ¿por qué es importante FIFRA? ¿Por qué es importante las distintas organizaciones? Esto de agruparse. Y usted seguramente, como un hombre que participa de muchas organizaciones de este tipo, que es parte de la industria, sabrá explicarnos, ¿no? Por ahí siglas que para muchas personas pueden no significar nada, pero quizás para ustedes es algo muy importante. Claro. CICER es la Cámara de Entre Ríos, junto con CAFRISA, que es Santa Fe, y AFIC Córdoba, forman lo que es FIFRA, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Estamos el comercio y el consumo del interior del país. Claro. En su momento también FIFRA, cuando estaba la Cámara de Provincia de Buenos Aires, también formaba parte. En este momento no hay Cámara de Industria en la provincia de Buenos Aires. Está SICRA, está Única, que también tienen una serie de componentes, digamos, no tienen una representación, y está en CADIF, que hay otra cámara. Realmente es un tema que haya tantas entidades. Tenemos que ver la forma de agruparnos, porque al funcionario tenemos que ir bien con el sector unido, diciendo esto es lo que es lo que tiene que funcionar. Eso es algo que le pasa un poco a muchos actores, ¿no? No solamente a ustedes, pero uno ve por ahí con algunos gremios y otras cuestiones también, ¿no? De otras empresas, que hay como muchas organizaciones y no se ponen por ahí de acuerdo entre ellos. Claro, en poco parece que la Argentina está constituida por grietas y grietas y grietas. Realmente es así. Entonces, hay un sector exportador que es bien definido, que lo está el ABC, pero también en CICER y en FIFRA hay un montón de frigoríficos que son exportadores y están representados por nuestra entidad, que son exportadores y tienen consumo. Exacto. Entonces están en la dualidad. Entonces acá hay una cuestión, pero es una cuestión de política. Realmente, de una vez por todas, tenemos que sincerarnos, poner las leyes en funcionamiento. Es una cuestión más política que otra cuestión, realmente. Las entidades y la Ley Federal de Carne es muy, muy taxativa, que habría que normalizarla, modernizar un poquitito, es muy poco lo que hay que hacer. Todavía no cumplimos lo de hace 50 años, queremos cambiar. Y a su vez tenemos que ver cómo están conformados todos los frigoríficos, porque en el país hay 400 frigoríficos. De los 400 frigoríficos, yo le puedo asegurar que hay 200 no cumplen con la normativa de inocuidad y sanidad alimentaria, no lo cumplen. ¿Y vamos a solucionar con un troceo? No. Claro. Vamos a hacer las cosas bien, no nos oponemos. Le dijimos al secretario, vamos en esto, primero dejemos y respetemos al ser humano, que no cargue 120 kilos. Una persona que carga, los chicos que la pasan así se ganan unos pesos, pero tienen 45, 50 años y su columna no existe más. Entonces estamos creando
inválidos de 50 años. No va a eso. Lo tenemos que hacer. Y a su vez pongámonos a trabajar en adecuar toda la industria para que sea. Y yo se lo planteo, se lo he dicho abiertamente, que a muchos sectores de frigoríficos consumeros que quieren invertir, no en cámaras para hacer troceo, quieren invertir para ponerse y participar en el negocio de la exportación. Es negativo. ¿Saben por qué? Porque dice que si hay muchos frigoríficos para exportar, el precio de la carne va a aumentar. Y tengo muchos casos en forma personal que lo he planteado. En el Ministerio anterior de Agricultura, no cuando ahora con el señor Juanjo Bailo, en el Ministerio lo he planteado en el Ministerio de Agricultura y en el SENASA, y no se nos permitió adecuar más plantas para la exportación. Realmente hay un montón de incongruencias y realmente dan que pensar, digamos. Entonces, por ahí nos queremos quedamos, trabajar. Tenemos tantas preguntas pendientes, ¿no? Sí. De acuerdo a lo que usted nos va diciendo justamente, una es qué pasa con los controles. Y la otra que tengo, ya que lo nombró a Juanjo Bailo, es que es un hombre bastante bien visto por el Totalmente, sector productivo. Sí. A veces uno escucha hablando con dirigentes que no coinciden en el gobierno en muchos aspectos, pero cuando asumió Bailo decían, bueno, este es un hombre algo distinto que por lo menos conoce a los sectores, Sí. sabe de lo que habla. Y fue continuador de Domínguez también, que era una persona que escuchaba y era federalista. Y Juanjo, con más razón, es federalista. Claro. Sabe del tema, escucha y es entrerriano. Así que más federalista no puede ser, realmente es así. Se escucha, pero lógicamente que él escucha, pero hay gente del otro sector, también del lado nuestro, que nos tendríamos que escuchar. Y trabajar en forma conjunta, porque en su momento Domínguez y ahora con más razón Juanjo están dispuestos a trabajar en forma conjunta. Aprovechémoslo. Claro. Recién decías, precisamente esto, ¿no? Agarrándome de la parte del trabajo en conjunto, me quedé con el tema de los frigoríficos respecto a que hay muchos que incumplen las normas de sanidad. ¿Qué pasa con los controles en esos casos? ¿Dónde están? Bueno, si no podemos controlar 200 frigoríficos en todo el país, no vamos a poder controlar 400. Más todos los matadifes, todo eso. Entonces seamos realistas. Aparte dicen que va a tener mayor costo, porque es verdad, va a tener mayor costo sin ningún beneficio, que va a incidir también en el costo de la carne en este momento. Que por suerte, que nadie, colegas de ustedes, nadie habla, la carne está más barata. Es decir, no ha aumentado en relación con la inflación. Pero dentro de poquito, por cuestiones, digamos, estacionales, va a pegar un salto. Es mercado de oferta y demanda la carne. En este momento estamos retraídos porque no hay consumo, porque no tenemos ingresos. La gente está un poco retraída en los ingresos. Estamos llegando a fin de año, vamos a tener un pesito más en el bolsillo y a su vez estacionalmente va a ocurrir y va a aumentar. Va a ser el drama nacional. Realmente va a ser el drama nacional. Y O sea que más drama todavía. Claro, es pelea. Entonces tenemos de una vez por todas sincerarnos. Hace 50 años que no bajamos de 50 millones de cabeza y no superamos los 60. Entonces, evidentemente, en la crianza hacemos mal. Y esto es un tema que es para complicar el problema del consumo, para que el sector exportador tomara un poco más de esas 50 millones de cabezas para su negocio de la exportación. Y ahí lo tenemos que respetar. El 70% es el consumo. Nos tenemos que poner a trabajar porque yo le puedo hablar de esto de mis 35 años que tengo en este tema, siempre estamos en lo mismo. Algo estamos haciendo mal, incluido yo me digo, algo estamos haciendo mal, un mea culpa, porque no puede ser que hace 30 años Brasil tenía, o menos, tenía entre 75, no llegaba a 80 millones de cabezas y nosotros estábamos en 50, y hoy Brasil supera los 200 millones y todavía estamos dando vuelta, acá con los 50. En lugar de ponernos a trabajar para aumentar ese stock, en la cual tiene que haber carne para el consumo y para la exportación, estamos peleándonos entre nosotros o molestándonos para tomar mayor parte de ese mercado. En definitiva, ¿sabe lo que ocurre? Una vez que tomen esa mayor parte de ese mercado, el que va a estar perjudicado es el productor ganadero, pues se lo van a pagar menos. Al haber menos puja, va a tener menor valor la carne. Y realmente hay que defender al sector ganadero y el que nos está aprovechando de las vacas. Y es un poco el motor de todas las provincias, ¿no? Sí, es como que da la sensación, ¿no?, que somos cada vez más que peleamos sobre el mismo trozo de pulpa o trozo de asado, ¿no? Ese es por ahí el problema que tenemos. Pero por ahí alguien que nos está viendo, escuchando, dice en este momento,
también puede decir, ¿no? ¿Qué están diciendo? Si yo no puedo comprarme más el asado del domingo y a la vez dicen que la carne va a subir más todavía de lo que está. Claro, pero, bueno, ese es un tema que tenemos en la Argentina, el poder adquisitivo. Tenemos que solucionar ese problema, que es la inflación. Ahora, a niveles del mundo, estamos consumiendo per cápita mucho más. Estamos hablando de 45 kilos. Estamos al lado de Estados Unidos, que tiene otra realidad cultural muy parecida a la nuestra, que es la carne. En Uruguay comen mucho menos. Y la carne en Uruguay vale más. ¿Escucharon a algún uruguayo hacer lío? No. Acá hay una cuestión cultural y política, en que la agarra el gobierno de turno o la oposición, sea quien sea, es un tema político. Entonces, por eso es que no se crece. Tenemos que tener mayor stock para poder tener mayor cantidad de exportación, mayor frigorífico participando del negocio de la exportación, cosa que con eso que exportan, tener un mayor ingreso y que se pueda vender carne un poco más barata al sector. La carne que consume el argentino, el famoso asado, y los entrerrianos somos así, realmente grandes consumidores de asado, es la carne realmente más barata en todos lados. Sin embargo, acá es una de las carnes más caras, porque es por el consumo. Vale lo mismo un kilo de asado que se puede decir que un kilo de pulpa, estamos ahí en centavos. Y lo que se consume de un kilo de asado es el 40%. Así que si estamos comprando un kilo de asado en 1.400 pesos, 1.500, realmente lo que consumimos lo estamos pagando más de 3.000. Claro. Medio que una incongruencia, ¿no? Hay que Sí. ver eso. Tenemos que analizar un poco políticamente en todas esas cuestiones. Pero no es preocupante, hay que solucionar los problemas adquisitivos y realmente estar. Pero algo bueno, el argentino consume 125 kilos de proteínas de origen animal. Las vamos variando, pollo, cerdo, vaca, cordero ahora, ahí también empezó la carne de conejo. Hay proteínas de origen animal. Estamos en el top mundial de proteína de origen animal consumiendo. Si consumimos un poco menos de carne de vaca, no es el problema. Pero la tenemos que dividir de otra manera y participar distinto del negocio. Con este tema del troceo no lo vamos a solucionar. Y lo planteé en su momento cuando empezó todo ese tema. FIFRA le planteó al ministro Domínguez en aquel entonces y se le planteó a lo que estuvimos trabajando, lo que dijo usted, señorita, perdón, el tema del control. Exacto. Le dijimos, ya hicimos el corte por lo sano, la Cámara Federal, después el remito electrónico, todo para controlar la transparencia del mercado. ¿Saben dónde se controla? Acá en el interior, en el conurbano nunca. Entonces lo planteamos, o controlamos todo, y fundamentalmente el conurbano y el AMBA, y todo el país, si no, no participamos. Y la forma de participar es Ley Federal de Carne, hacer un estándar único de trabajo que toda la industria, esa que no cumple, como me dijo la gente de la ABC, ciérrenlo, hay que cerrarlo. Yo nunca voy a decir la palabra cierren esa industria. Démosle tiempo para que se readecúe. Démosle la posibilidad para que se vaya adecuando y tenemos participación todos. Porque se cierra una empresa y tenemos gente en la calle. No lo queremos eso. Esa es la Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias por su disposición. tiempo.